Hola a todos, soy Anthony Daimiel y aquí comienza el segundo capítulo de la serie Recuerdos Imborrables. En esta serie vamos a realizar un ejercicio de memoria y recuerdos sobre las finales más impactantes que yo he vivido en más de 26 temporadas como comentarista de NBA en televisión. Trataremos de tener siempre algún invitado con el que transportarnos a ese momento, a esos playoffs, a esas finales. Y ya en el capítulo de hoy vamos a trasladarnos a la temporada 99-2000. Sería la última temporada del siglo XX. Hay que recordar que en aquel año mucha gente pensaba que iba a haber un caos informático y que bueno, pues todos los ordenadores se iban a volver locos, se iban a resetear con lo del cambio del 90 y tantos al 00. Por suerte nada de eso ocurrió, ¿no? Y además hay que decir que fue, por ejemplo, el año o la temporada de películas como Náufrago de Tom Hanks, de Gladiator, de Russell Crowe. En música, bueno, pues el María María de Carlos Santana se llevó 8 Grammys y sonaba a todas horas. Aquí en España también el Bomba de King África. Fue, ya hablando de NBA y de baloncesto, la primera temporada completa de 82 partidos después de la temporada de los 50 encuentros tras el cierre patronal de la 98-99. Era la segunda temporada sin Michael Jordan, después de su etapa en los Bulls, pero era la temporada del regreso de Phil Jackson. Phil Jackson regresaba a unos Los Ángeles Lakers, regresaba a entrenar y fichaba por Los Ángeles Lakers, que era un equipo que era el eterno aspirante que luego nunca se concretaba en los playoffs. Ya tenían a Shaquille O'Neal, habían elegido bueno, pues habían traspasado a Divac para la elección con 18 años desde el high school de Kobe Bryant. Era un gran equipo, pero que luego casi siempre perdía en playoffs contra Utah Jazz. Fue la temporada 99-2000 del All-Star de Oakland y del famoso concurso de mates con Vince Carter, con McGrady y con Steve Francis. Steve Francis, que era rookie, fue rookie del año compartido con Elton Brand, que había sido el número 1 del draft elegido por Chicago Bulls. Fue una temporada tremenda en lo desgraciado, porque 2 jugadores en activo en la NBA fallecieron en un accidente de tráfico. Bobby Fields, que jugaba en Charlotte, se descubrió que se había picado en una carrera de coches con su compañero de equipo David Wesley y falleció. Fue tremendo, era un muy buen jugador, titular en Charlotte, jugador defensivo. Y también Malik Sealy, jugador de Minnesota Timberwolves, después de una fiesta de cumpleaños de Kevin Garnett en Minneapolis, de regreso a casa, pues un conductor bajo los efectos del alcohol chocó contra el coche de Malik Sealy, iba el otro conductor en dirección contraria y falleció Malik Sealy. Fue además una temporada en la que creo que el primer jugador de la historia de la NBA, Sean Elliott, de San Antonio Spurs, recibió un trasplante de riñón y volvió a jugar, primera vez que ocurría en la historia de la NBA. Y también yo creo que para los seguidores tradicionales de la liga fue una temporada con un palo bueno, pues imprevisto. En octubre del 99, por cierto, entonces la temporada comenzaba a principios de noviembre, justo antes de que comenzara esa temporada, falleció a los 63 años Will Chamberlain por un accidente cardiovascular y bueno, yo había coincidido en la celebración de los 50 años, de los 50 mejores, poco antes en Cleveland, y se consideraba pues uno de los más grandes, todavía se considera, pero entonces vivo y nos dejó Will Chamberlain en esa temporada. También cuando acabó esa temporada, todos éramos conscientes de que Charles Barkley ya se había retirado. Con 36 años, Barkley sufrió una lesión de rotura muscular en el cuádriceps, muy parecido a lo que ha sufrido Oladipo, a lo que retiró a Tony Parker, y pues dejó la NBA como jugador en activo Charles Barkley. Fue una temporada con Shaquille O'Neal súper dominante, revitalizado, sobre todo reorientado en la efectividad de su juego gracias a Phil Jackson. Shaquille O'Neal, incontestable MVP de la temporada, y como decía, Francis y Elton Brand compartieron el Rookie del año.
Yeah, Beautiful. This thing is heavy. Yeah, Nice. hey, you're going to have a lot of them, so get used to it. Kiss the trophies, guys. Nice. They are the men. Bueno, pues para este recuerdos imborrables de la temporada 99-2000 y sobre todo pensando en las finales del 2000, he querido llamar a alguien que compartió unos días allí, bueno, compartió finales, lo que pasa es que nos vimos en Indianápolis, no es otro que Xavi O'Callaghan. Xavi, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo aquí. Muy ¿Cuánto contento de tiempo, poder recordar algo tan bonito como aquello. Sí, ¿cuánto tiempo? Bueno, te voy a presentar para la gente menos relacionada, sobre todo con el balonmano o con el Barcelona, que, bueno, pues has estado ligado, tienes la camiseta retirada, ¿no? Estuviste 19 años en el equipo de balonmano del Barcelona, bueno, pues 87 veces internacional con España, he visto 8 ligas, 7 Copas de Europa, sigues estando ahí, creo, en el top de más títulos en el balonmano europeo. Sois muy pocos, 6 Copas del Rey, etcétera. Tienes la camiseta retirada con el 4, que por cierto quería preguntarte por qué el 4, por qué Xavi llevabas el 4. Bueno, al final es una casualidad, el 4. Yo llegué al Barça y empecé a jugar con el 2. De hecho, mis Copas de Europa las gano con el 2. Es decir, si tú ves los vídeos, me ves jugar con el 2. Pero es verdad que el primer año en el primer equipo jugué con el 4. Y todo viene de la retirada de la camiseta de Iñaki Urdangarín. O sea, se empiezan a retirar camisetas. Ajá. Y de repente pues se retira la de Óscar Grau, que se retiró en el 94, si no me equivoco. Y yo heredé ese número, el número 2 de Óscar Grau, ¿no? Además, él me lo pasó con todo el cariño del mundo diciendo, mira, alguien de la casa, una persona que se ha formado como yo, y coge el número 2, y yo lo cogí con mucha ilusión, gané 5 Copas de Europa con él. Y en el 2000, justo antes de los Juegos Olímpicos de Sydney, pues se retiró la camiseta de Óscar y entonces tuve que volver a coger otro número y cogí el 4. Los últimos años de mi carrera fueron con el 4 y por eso se retira el 4. Pero es un poco una casualidad porque los mejores años de mi vida fueron con el 2. Pero bueno, oye, lo importante es que esté la camiseta retirada. Sí, claro, que esté ahí el nombre y la camiseta. El 4 en NBA siempre lo relaciono con ala pivots de calidad, porque Jamieson, Antawn Jamieson, Chris Webber, Chris Bosh eran el número 4, ¿no? Mira, he estado pensando sobre bueno, pues aquella coincidencia del viaje que hicisteis, ¿no? Un poco, sobre todo pensando en lo que era vuestra vida en ese momento, porque habíais ganado la Copa de Europa, la Liga y la Copa en aquella temporada 99-2000, y luego teníais los Juegos Olímpicos. Correcto. O sea, que cogisteis ahí unas vacaciones. Explícame cómo surgió lo de viajar a ver algún partido de las finales. Bueno, porque yo era muy friki y sigo siendo muy friki. No tanto desde que fui padre, dormir claro. Es más importante que ver la NBA, pero antes de ser padre tenía más tiempo para mí y cuando eres jugador tienes más tiempo para disfrutar de la vida. Y yo era muy friki de la NBA y con los amigos, bueno, jugábamos al Fantasy Game, digamos, estábamos muy metidos. Entonces, para mí ver unas finales de la NBA en directo era un sueño, una oportunidad única y a través de un amigo conseguí una acreditación de prensa y me planteé ver unas finales allí como que no quiere la cosa. Me fui a Los Ángeles, me fui a Indiana y allí coincidí contigo y con Andrés Montes, con los dos. Sí. Bueno, fue una temporada, antes he explicado un poco para poner en contexto al aficionado más joven, sobre todo, una temporada que era la primera completa después del cierre patronal. Ya estábamos sin Michael Jordan, pero el gran aliciente de la temporada era que Phil Jackson había llegado a los Lakers, que los Lakers iban fracasando en los playoffs, sobre todo contra Utah Jazz de Malone y Stockton en años anteriores, con Del Harris de entrenador, pero de repente llega Phil Jackson y lo cambia todo a mejor, porque es un equipo que gana 67 partidos en temporada regular. Y yo no sé cómo vivisteis, porque estaríais todavía en Barcelona, aquello del séptimo partido de Lakers contra Portland Trail Blazers, porque claro, eso cambiaba el viaje.
estábamos pensando a ver dónde íbamos, porque parecía que íbamos a Portland. De hecho, Claro. si no recuerdo mal, y me vas a corregir porque es memoria, lo mío, yo no me he ilustrado, pero yo creo que hubo incluso controversia con ese partido. Sí. Al final, arbitral, incluso iba Sí, ganando sí, bien sí, sí. Portland y se remontó, algo pasó. Bueno, y es verdad, el billete hasta el último momento no sabíamos si íbamos a Portland o íbamos a Los Ángeles. claro, siempre Andrés Montes repetía muchas veces en años posteriores, porque fue, digamos, un ejemplo paradigmático de lo que es aconsejarle al aficionado o al telespectador que no se vaya a dormir, que aguante un poco más. Porque claro, es que estaban 75, 60, 15 arriba, Portland, a falta de 10-28, ya Correcto. en el último cuarto. Yo no recuerdo el detalle, pero me acuerdo de que parecía que estaba hecho ya. O sea, que lo normal, yo que soy de los Lakers, Sí, qué rabia claro. me daba, ¿no? Oye, tengo que ir a Portland, con la suerte que tendré si quiero ir a Los Ángeles. Pero mira, Claro. al final se cambió la cosa. Y fue un partido que comenzó a las 4:30 de la madrugada, hora peninsular española, con lo cual, claro, mucha gente a las 6 y pico, pues ya no podía más, vio que estaba 15 arriba Portland y se fue a dormir. A dormir. Cuando se despertó al día siguiente, vio que Lakers estaba en la final, era un séptimo partido. Hubo 13 fallos consecutivos de los Blazers y bueno, un final de partido tremendo de Shaquille y de Kobe, ¿no? Entonces se meten los Lakers y, por récord, por supuesto, comienza la final en Los Ángeles. Hay que decir que eran, en temporada regular, el mejor equipo de cada conferencia. Indiana fue el líder en temporada regular del Este, sufrió un poco en primera ronda, creo, y luego también contra los Knicks. Hay una eliminatoria bastante dura, pero se mete Indiana Pacers, que era, yo creo que tú, si eres de los Lakers, pero también eras admirador de Larry Bird. Y Larry Bird absolutamente. Era un entrenador fantástico. O sea, estuvo 3 años, no quiso alargar su carrera pese al éxito, porque llegó a 3 finales de conferencia consecutivas y a una final de la NBA. Que las únicas que creo que llegó como Indiana, desde entonces, la única vez que llegó a las finales fue con Larry Bird. Eso es, primeras finales de Indiana Pacers en la historia de la franquicia, y era con Larry Bird. Era un equipo además que jugaba muy bien. Y bueno, no sé, digamos, primero para ti el impacto como aficionado de lo que era estar en unas finales, en el Cosmos NBA, con lo que suponía estar en los pabellones. Además, otra curiosidad, tuviste suerte en eso. Estrenaban pabellón esa temporada los dos equipos. Staples Center y Conseco Fieldhouse. Conseco Fieldhouse, sí. Conseco Fieldhouse, sí. Que era muy bonito, ¿eh? Yo siempre me han preguntado muchas veces ¿cuál es el pabellón más bonito que has visto? Y parecía una casa de muñecas, ¿verdad? Con ese homenaje al baloncesto. Era un pabellón pequeño, pero Indiana, con muchos detalles. Es la pasión por el baloncesto. Es el sitio donde me acuerdo mucho del Hoosiers, el vídeo de Hoosiers antes de la final, en el videomarcador para que la gente se calentase y sacase las banderitas, bueno, las toallitas blancas y todo el mundo, pero se notaba que eso es la cuna del baloncesto en Estados Unidos, sin duda alguna. ¿Y cómo lo disfrutaste como aficionado? Primero el impacto de estar allí en el pabellón y luego ya deportivamente la final. Bueno, si ibas con Lakers se acabó bien para ti, ¿no? Sí, iba bien. No, mira, a mí lo que me sorprendió más, ya te he dicho, me acredité con un pase de prensa a través de un amigo y se enrolló mucho y supongo que había menos controles que ahora y menos gente que iba y me lo arreglé, ¿no? Y lo que más me sorprendió fue, me acuerdo, llegar acreditarme al llegar al Staples Center y entrar al vestuario de Indiana. O sea, había un rato en el que puedes estar en el vestuario y me acuerdo que llegó conmigo, entré a la par que con Jalen Rose. O sea, se empezó a quitar las cadenas y tal delante mío. Y yo, claro, esto para mí, que venía de un mundo europeo en que el vestuario es sagrado, cerrado, que no puede entrar nadie, ese fue un shock muy bestia para mí, ¿no? De ver la apertura que había del producto, ¿no? Y otra cosa que me impactó muchísimo fue el trato a la prensa. O sea, aquí siempre tienes miedo de la prensa, la apartas. Allí el trato de la NBA a la prensa me sorprendió tanto. O sea, me acuerdo todavía que fuimos a ver en el IMAX en Indiana el vídeo, la película esta del IMAX de Michael Jordan. Nos subimos a una barbacoa que nos invitaron a una sala de juegos que nos pagaron todo. Te recogían en el autobús y te llevaban. Tenías comida en el pabellón. Y se decía, hostia, no, esta gente de la prensa no puede hablar mal de la NBA. Es al revés. Estos tienen que hablar bien porque los tratan como si fuesen la hostia. Claro. Ahí descubrí, luego en mi etapa en Estados Unidos, he descubierto
que es un negocio y que hay que protegerlo y publicitarlo lo mejor posible, ¿no? Y que no hay nada mejor que tratar al prescriptor de la mejor manera posible. Y eso fue un shock para mí porque yo lo veía deportivamente, no veía todo lo que había alrededor de la competición, ¿no? Y me impactó mucho eso. Eso lo recuerdo, la facilidad para acercarte al jugador. Me acuerdo saludar a Magic Johnson paseando por allí, le di la mano. O sea, esa proximidad a las leyendas fue increíble. La verdad es que fue una experiencia brutal. Imagínate yo 26 años así. O sea, yo en mi subconsciente la NBA es como para Heidi y su abuelo. O sea, yo lo quiero a la NBA casi sin pensarlo, ¿no? Por ese, efectivamente, un buen trato. Me acuerdo de aquella barbacoa y de lo del Space Jam y todo eso. Sí. Y bueno, yendo al... Mira, has nombrado a Jalen Rose, que ahora muchos jóvenes lo conocen porque es comentarista y bastante famoso. Su mujer es también presentadora de televisión. Eso es. En Estados Unidos la seguía yo. Eso es. Pues Jalen Rose era un jugador muy famoso en el baloncesto universitario porque era de los Fabulous Five de Michigan, que jugaron 2 finales. Como freshman y como sophomore, y llegó a la NBA, empezó en Denver y no podía, bueno, le costó mucho, no era una estrella. Luego pasó a Indiana y Larry Bird desde el banquillo le dio un tratamiento fantástico de menos a más. Creo que los 3 años de Larry Bird promedió el primer año 9 puntos por partido, el segundo 11, y en esa temporada 99-2000 explotó. Y en temporada regular hizo 18 puntos por partido porque ya Chris Mullin era muy veterano y jugaba menos. Y en las finales, el equipo de Reggie Miller hizo 23 puntos por partido en las finales, pero Jalen Rose metía 20 puntos por partido y fue el que tiró del equipo durante gran parte de esas finales. Era un jugador fantástico. Sí, yo creo que el equipo había también Austin Crusher. Sí, que jugó muy bien en las finales. Las finales esas, que era un jugador, digamos, más de montón, digamos, sí. Respeto, pero jugó muy bien. Me acuerdo de esos 3, eran los que, digamos, consiguieron competir con los Lakers de Shaquille. Un Shaquille que estaba a un nivel brutal, me acuerdo, había la táctica ya de hack a Shaq, ¿no? Que era lo de llevar la línea de tiros libres, tiraba un montón de tiros libres para que los fallase, pero claro, las finales de Shaquille, las de Kobe no fueron tan buenas porque, si no me equivoco, se lesionó en un partido, se hizo un esguince de tobillo, saltó y cayó y se dobló el tobillo y se perdió el partido. Fueron más buenas, pero no fueron, el nivel de Shaquille en aquella final fue estratosférico. O sea, quien gana las finales, él y Ron Harper, que es el que... Sí. Me acuerdo de Tex Winter, el del triángulo ofensivo. El triángulo ofensivo, que era un señor venerable, lo veías por allá andando, es el señor venerable, mayorcito allí con su libretita y tal. Y Ron Harper, yo creo, le dio eso que necesitaba Phil Jackson para adaptar el estilo de juego de los Lakers a su estilo. Y la verdad es que fueron unas finales en las que, hostia, por la parte de Indiana, esos 3 jugadores, Reggie Miller, Jalen Rose y Austin, y por parte de los Lakers, evidentemente, Ron Harper, Kobe, pero sobre todo, Shaquille O'Neal fue... Intratable. Era otro nivel aquello. O sea, era su plenitud física. Sí, hay que decirle a la gente que ese año 2000, el año siguiente, el 2001... yo creo que son las 2 mejores temporadas de la carrera de Shaquille, que Phil Jackson montó un equipo muy veterano, siempre se encontraba a gusto a Phil Jackson con veteranos, y era Ron Harper, que ya tenía como 36 años, AC Green era el ala pivot titular, ya también muy veterano, y luego tenían a Glenn Rice, que aquí sí que era un especialista en el tiro exterior, no tenía el protagonismo de años anteriores, que había sido un jugador All-Star y eso, pero bueno, en temporada regular metió 16 puntos por partido. Robert Horry. Exacto. Sí, era el sexto hombre. Aparecía siempre este. Siempre, era el sexto hombre, ¿no? Y luego, claro, Kobe Bryant con 21 años, Shaquille tenía 27, pero tienes buena memoria. Shaquille hizo un 39% de acierto en tiros libres. Creo que lanzó 90 y tantos tiros libres en los 6 partidos de la final, pero es increíble. O sea, yo he estado con ocasión de este encuentro repasando imágenes y en el primer partido 43-19 creo que hace, en el segundo 40-24, Shaquille, En el segundo partido, efectivamente, Kobe Bryant se lesiona el tobillo, solo juega 9 minutos y en el tercero no juega. Y digamos que la leyenda de Kobe Bryant yo creo que comienza de verdad
pese a que había estado en All-Star y todo eso, pero a nivel competitivo comienza de verdad en esta final en el cuarto partido. Él reaparece en el cuarto. Con dudas, ¿no? Con molestias, porque iba cojo. Con molestias, eso es. Este es el partido clave de las finales, el cuarto. Sí. Había ganado los dos en Los Ángeles Lakers, 2-0. El tercero sin Kobe, sí, porque Kobe se lesiona en el segundo, en el tercero sin Kobe. El segundo seguro, porque sí. Se pierde el primero en Indiana, porque era 2-3-2. Eso es. Y entonces el tercero lo gana Indiana Pacers en casa, se ponen 2-1 y era muy importante, con Kobe renqueante, el cuarto partido, con el público muy enfervorizado allí en el Conseco Fieldhouse, y se da la circunstancia que Shaquille hace otra vez un 36 puntos, 21 rebotes o algo así, pero llegan a la prórroga y Shaquille sale eliminado por faltas en la prórroga. A falta de 2 minutos y pico deja el partido. Y Kobe Bryant, en esos 2 minutos y pico finales de la prórroga, mete 3 canastas, 2 tiros en suspensión, uno lateral, otro frontal, y luego una especie de palmeo, recibe un pase al lado del aro y mete, de los 8 puntos finales, yo creo, de Lakers, mete 6 Kobe Bryant y es el que tira del equipo para ganar finalmente en la prórroga. Ese partido ya se pusieron 3-1, ya era muy difícil. Claro. Sí. Ganó Indiana, ¿no? El quinto y luego Lakers en casa. ¿Vosotros viajasteis otra vez a Los Ángeles o no? Yo solo hice Los Ángeles e Indianápolis y luego ya me volví para Barcelona. Yo ya no vi el último partido en Los Ángeles, eso me lo perdí. Y ya eras de Lakers previamente por los Lakers de los 80 y todo Magic, eso, ¿no? Yo soy Magic, James Worthy. Yo tendría que haber sido de los Celtics, porque soy irlandés de descendencia y me podría ser un Celtic, ¿no? Pero cuando eres joven, pues te impresiona un tío que juega riéndose, que mira al lado, pasa al otro, que corre en el Showtime. Y yo me hice... Y el primer libro en inglés que leí fue uno de Pat Riley, sobre el equipo de los Lakers. Entonces, yo soy de los Lakers por esa generación y que fue cuando... En su momento Ramón te hacía cerca a las estrellas y tal, pues yo allí me hice fan de los Lakers. Uno no escoge a veces el equipo de que quiere ser, sino que las circunstancias te llevan hacia un equipo. Claro, quiero recordarle a la gente que en Indiana hemos citado a varios jugadores, pero Indiana ya le pilló el equipo veterano, porque Mark Jackson, base titular, era veterano. Rick Smith, el pívot holandés, ¿no? Sí, tenía ya 33 años, nunca fue un jugador muy físico y luego estaba Dale Davis, a la pívota ahí rocoso, reboteador, por supuesto Reggie Miller, Jalen Rose y Sam Perkins muy veterano que jugaba desde el banquillo, el zurdo. Me acordaba de Sam Perkins, no me acordaba de él. Sí. Y Travis Best, base titular, que tenía cierto protagonismo, y Chris Mullin, que apenas jugó. Y en los Lakers estaba el Tyronn Lue, si no me equivoco. Puede ser que ya estaba Tyronn Lue, sí. Pero creo que era el base muy pequeñito y tal. Sí recuerdo que tuvo mucho protagonismo en las finales del año siguiente porque lo puso Phil Jackson a defender a Iverson. Hostia. En las finales del 2001 a Tyronn Lue. Pero sí estaba Brian Shaw en los Lakers, que sí que jugaba. Rick Fox, que salía desde el banquillo. Es verdad, sí, con la barba recortada esta. Sí. Y bueno, y ahí empezó una dinastía importante, ¿no? De Lakers. Tripit, ¿no? de los Lakers. Eso es. Y creo que desde el 88, que es cuando ganó la última época de Magic, es cuando se ganó el último título de Lakers, me parece, si no me equivoco. Hubo una sequía muy larga Lakers, muy larga. Sí. Bueno, larguísima, con malas épocas. Además, ellos intentándolo, tratando de tener buenos equipos, pero nada, llegó Phil Jackson, lo arregló inmediatamente. Ahí tuvieron esos 3 anillos. Luego el fracaso del 2004, cuando llegan Peyton Malone y pierden contra Detroit la final. Y luego otra vez Phil Jackson de vuelta con Kobe y Pau Gasol. Y bueno, yo creo que les ha ido razonablemente bien. Ahora con LeBron, un seguidor de los Lakers. Por cierto... Sí, yo no soy muy fan de LeBron, ¿eh? Yo soy mucho más fan de Michael Jordan que de LeBron. ¿Ah, sí? Es un jugador espectacular, pero el talento, para mí el talento claro, es Michael Jordan. El talento natural. En Estados Unidos la discusión, los podcasts, es ¿quién es mejor, LeBron, el mejor de todos los tiempos, LeBron o Michael Jordan? Yo soy de los de Jordan, pero clarísimamente además. Creo que físicamente es increíble lo que ha hecho, no estamos discutiendo nada. Sí. Pero si tú pones el talento puro y duro de los dos jugadores, yo me decanto claramente por Michael Jordan. Soy un fan de esa calidad, de ese talento innato que tenía.
y ese instinto asesino que tenía. Xavi, tú eres director ahora en el Barcelona de secciones de balonmano, hockey y fútbol sala, pero has estado viviendo en Estados Unidos, Sí. también representando al Barcelona. Quería preguntarte cómo has vivido desde Estados Unidos la NBA en especial, ¿no? El deporte estadounidense, pero la NBA, si has entendido algunas cosas que desde aquí no entendías. Sí. Bueno, es muy diferente verlo desde allí. He visto mucho deporte, he tenido la suerte de ir a 2 Super Bowls, All Stars, he visto NFL, he visto Fórmula 1, MotoGP, Open USA, o sea, he hecho todo lo que he podido y más y ha sido espectacular. Pero lo que más me ha impresionado del deporte americano es una cosa que es muy curiosa, que es que en el país del capitalismo, en el país donde cada uno se cuece sus cosas y el que tiene más dinero tiene más, el deporte americano es el comunismo en persona. Es el comunismo, es decir, es intentar que todo sea lo más igualitario posible para todos, lo más competitivo y que todo el mundo trabaje con las mismas armas. O sea, es la antítesis de lo que es el país. Claro. Ahí se premia al que consigue y al que hace, y en cambio en el deporte se premia o se intenta conseguir la igualdad, ¿no? El comunismo que todo el mundo sea igual, ¿no? Y esto es una cosa que me ha sorprendido mucho. Y luego la variante, estando Super Bowls, ¿no? La pasión por ir a Super Bowl es increíble, pero la pasión de los aficionados, aquí los tienen que separar, no pueden ir juntos. Allí, Claro. Ahí la gente está mezclada, no pasa nada, es puro entretenimiento. O sea, es ir a pasar un rato especial, increíble, pero no hay esta pasión que hay aquí por un equipo de fútbol, un equipo de balonmano, de baloncesto, un equipo griego, un equipo de estos que la gente aprieta. Es muy diferente. Allí van a pasar una tarde, a pasárselo bien, que ganan encantados, que pierden, oye, no se acaba el mundo, eso es un juego. Es una visión muy, muy diferente de la que tenemos aquí. Yo creo que solo el college tiene algo de pasión como la que tenemos aquí, ¿no? Que uno es el college para toda la vida y se deja la vida por el college, pero los clubes, la NFL, la NHL, esto es más un negocio, un entertainment y sí, tú eres un equipo, pero tampoco no tienes la pasión que tienen aquí en Europa. Yo creo que eso es muy significativo de cómo es el deporte americano, que es una industria de entretenimiento pura y dura. Me ha parecido muy interesante lo que dices sobre lo que has dicho, lo primero del capitalismo y luego la búsqueda esa de la igualdad. Yo desde hace muchos años me convencí de que es un planteamiento que ellos tienen, están convencidos absolutamente y además desde la experiencia de que la competición es más interesante cuanto más imprevisible sea. Totalmente. Y lo imprevisible, a lo imprevisible llegas por la igualdad de condiciones en los clubes, ¿no? Las franquicias. Y para ellos eso es innegociable y por eso crean esos mecanismos, esas normativas como la NBA, ¿no? El límite salarial, el impuesto de lujo, el draft y todo esto, precisamente para que, bueno, pues pueda haber equipos, como hemos vivido estos años en la NBA, que están entre los 3-4 peores una temporada y pueden luchar por el título a la temporada siguiente en función de que lo hayan hecho bien, también premiando la buena gestión de las franquicias, ¿no? Exacto. Y esto es lo que aquí en Europa, bueno, pues claro, no existe la estructura, ¿no? Correcto, y la cultura y la tradición o sea, si tú ahora tuvieses que empezar de cero un deporte, harías el modelo americano, porque sabes que es el que maximiza el valor. Pero aquí venimos de una cultura de muchos años que lo hemos hecho diferente y ahora aquí no se puede cambiar. O sea, aquí que no haya, no sé, promoción, ¿sabes? Subir o bajar de categoría es como una cosa y allí ni se lo plantea, no les interesa para nada, porque tienen que proteger una inversión. Es un tema cultural, lo han hecho diferente y yo creo que es un modelo mucho más viable desde el punto de vista económico que el que tenemos aquí nosotros. Claro. Aquello se reparte lo que se genera. Aquí todo el mundo gasta más de lo que tiene, por ejemplo. O sea, allí está muy, muy establecido qué te gastas, cómo te lo gastas, dónde te lo gastas. La propia liga se organiza de una forma que se protege a sí misma. Y hay menos política, todo es más business también, para lo bueno y para lo malo también, ¿no? Pero es mucho más desde el punto de vista de sustentación económica, de poder tener un largo recorrido, mucho más sencillo de trabajar en Estados Unidos que en Europa, claramente. Bueno, Xavi, te agradezco mucho este rato. Me imagino, además escuchándote, uno se da cuenta que es un recuerdo imborrable para ti aquel viaje experiencial a unas finales de la NBA.
yo creo que fue un momento muy importante de la NBA, el comienzo del siglo XXI, y sobre todo con aquellos Lakers hay grandes recuerdos y nada, esperemos que nos veamos y que sigamos disfrutando la NBA. Supongo que este año lo llevas peor con los Lakers, pero, sí. Pero bueno, seguro los Lakers tienen esa capacidad, ¿no? Por cierto, volveremos. Estoy viendo, he empezado a ver la serie de Winning Time sobre los Lakers de los 80 que te recomiendo, porque está sobre todo en cuanto a factura, el guión es más discutible, pero estéticamente, formalmente es una serie fantástica. Así que, Xavi, mucha suerte con el Barça, con tus secciones. Muchas gracias por estar aquí en Recuerdos Imborrables y nada, seguimos con esta serie aquí para NBA Fan Club. Un abrazo. Un placer, Anthony. Un abrazo. Gracias por llamarme. Chao.